Y en ese encuentro con Dios no fue fácil, ¿ya? Porque estuve buscando a Dios, sin saber mucho, por supuesto, durante 8 meses, ¿ya? De febrero más o menos hasta octubre, cerca de 8 o 9 meses, en que yo pensaba que las cosas con Dios eran bastante fáciles, era simplemente tener un encuentro con Dios, pedirle a Él que me perdonara, pero no sabía mucho de qué me tenía que perdonar, porque en el fondo tampoco sabía mucho qué es lo que yo era como persona delante de Dios. Sin embargo, estando en ese proceso de búsqueda de Dios, yo era un jovencito que oraba casi todos los días, iba el sábado a la mañana a la oración, ayunaba para encontrarme con Dios y hacía todo lo que religiosamente era necesario para encontrarse con Dios. Así que como que Dios ya estaba como medio obligado a hacer algo conmigo porque yo estaba, digamos, haciendo todas las reglas, tenía todo calculado, digamos. Y hasta que un día empecé a sentir mucha frustración porque todo lo que yo hacía, nada resultaba. Hasta que un día me cansé y dije, no, yo necesito tener un encuentro con Dios. Me puse a ayunar 2 días. Ya, dejé de comer, tomar agua y ya estaba alucinando ya el segundo día. Y me fui a una habitación que estaba vacía, la casa de mi abuela, y recuerdo que me puse a orar en la madrugada hasta que Dios se apareciera. Y pasaba la hora, las rodillas me dolían, estaba de rodillas, tenía que estar de rodillas para que hiciera algo. Y pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo, y ya empecé a sentir sueño, me empecé a sentir molesto, pucha, este Dios no me escucha. Empecé a ver en la imagen, no sé, pues la fruta, la comida, la carne. Empecé a ver muchas cosas que me provocaban el hambre extremo que tenía. Y salí de ahí totalmente derrotado, desanimado, no había pasado nada, pero nada. Hasta que un día un hermano me invitó a una vigilia de hermanos cristiana y teníamos que viajar a un lugar. Y yo dije, ya bueno, tengo que dar otra oportunidad más. Y recuerdo que esa mañana, a las 6 de la mañana, yo le dije, Señor, si tú vas a hacer algo conmigo, por favor, despiértame, porque necesito que tú me des una señal de que tú me amas. Y así fue. A las 6 de la mañana me desperté, como que no hubiese dormido, no hubiese sentido ningún sueño. Me fui a orar al templo. Oré de las 6 de la mañana hasta las 7 y en la noche era la vigilia. Llegó el momento que en esa circunstancia estábamos todos alabando al Señor y recuerdo que empecé a sentir algo especial en mi corazón. Eso especial, empecé a sentir una especie de compunción, de dolor en mi corazón y empecé a sentirme pecador. Y yo dije, esto se me va a pasar, esto debe ser transitoria, y no, empezó a aumentar, hasta que no aguanté más y me tuve que tirar al piso, pedir perdón al Señor por lo inmensamente pecador que era yo. Y en ese momento yo me sentí el pecador más grande que podía estar en la tierra. Y no lo digo porque estoy delante de ustedes, lo que yo sentí en ese momento. Era tan grande la sensación de pecado que tenía, que Dios en ese momento, pasaron 3 horas, no me había dado cuenta, ya había amanecido y me levanta de ese momento y sentí algo nuevo en mí, una paz interior que transformó todo mi ser y me trajo a un conocimiento nuevo y verdadero de Dios. ¿Por qué les cuento esta historia? ¿Por qué les cuento, me doy el tiempo de contar en 5 minutos mi testimonio de salvación? Porque en ese momento yo descubrí algo muy importante, que los méritos no son suficientes para que el Señor nos salve. Y quiero demostrárselo con un texto bíblico. Quiero invitarles a leer la Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. ¿Ya? Por el tiempo no voy a pedir que hagamos una exégesis de él, ya una especie de interpretación científica. Simplemente vamos a apuntar algunas ideas que creo que me parecen importantes para apoyar lo que yo acabo de decirles, que los méritos no son suficientes para que el Señor nos salve. Dice la palabra del Señor. Jesús está hablando a sus discípulos y a las personas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, ¿a quién se los dijo? A aquellos que se consideraban justos y que menospreciaban a los demás, ¿ya? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, los ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿por qué los méritos no son suficientes? Y Jesús lo deja bastante claro con esta parábola. Primero aparece Jesús y le dice a aquellas personas que se creían, digamos, súper justos, ya, delante de otros que a su juicio no eran tan justos, y le dice esta parábola y primero destaca los méritos del fariseo. ¿Y cuáles son los méritos del fariseo? Primero, es legalmente intachable, es decir, la ley no lo puede acusar de nada. El versículo 11 dice que él oraba delante de Dios y dijo: no soy adúltero, no soy un ladrón, no soy esto ni aquello. Fíjense lo que dice el texto, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Entonces era legalmente intachable, usted no podía decirle nada a él. Es la persona, digamos, que no estaba con problemas ante la ley judía, por lo menos, ¿ya? O la ley de Dios. Eso es lo que él decía, por supuesto. Y en segundo lugar, el otro versículo dice que era religiosamente responsable. Las tenía todas, entonces legalmente estaba limpio, el papel de antecedentes no parecía nada malo, ¿ya? Y religiosamente él era también alguien súper responsable. Primero, ya estaba en el templo orando. Segundo, pagaba los diezmos, ya abría, digamos, su bolsillo de cocodrilo y se lo entregaba al Señor, ¿ya? Hacía ese sacrificio y también, además, ayunaba, como yo también lo hacía también, buscando el favor de Dios. Ayunaba y hacía todas estas cosas sin que el fariseo tenga que hacerlo, porque los que tenían que hacer todos esos elementos eran los sacerdotes en el templo judío, pero los fariseos no eran sacerdotes. Por lo tanto, ellos, ¿por qué lo hacían? Porque de alguna manera pensaban que con ellos podían tener los méritos suficientes para poder agradar a Dios. Entonces, estos 2 elementos tienen que ver con esos méritos que tiene este fariseo, el currículum vitae, ese currículum intachable, que si ese fariseo llega a su empresa, tú, Cristian, yo creo que lo vas a contratar, ¿cierto? Sí, pues, religiosamente responsable, intachable ante la ley, es el tipo ideal para que usted lo tenga en su trabajo, o si hay una dama, se pueda casar con él, ¿ya? O lo quieran tener como yerno, ¿ya? Porque es perfecto. Sin embargo, este hombre tiene un grave problema, ¿ya? El problema es que él piensa que cuando él esté delante de Dios, todos estos méritos, ¿ya?, que él hace, va a haber una balanza donde sus malas obras y sus buenas obras van a ser puestas ante Dios. Bueno, entonces, como él es una persona intachable, la balanza de las obras buenas, de los méritos, debería haber cierto pesar más, ¿ya? De tal manera que todo se incline en el cielo a favor de él. Y esa es la forma de pensar del fariseo. Entonces, esa es la forma también como naturalmente todos nosotros también pensamos. Eso es lo que usted tiene que entender también. ¿Por qué Jesús dijo eso? No porque habían algunos que menospreciaban al resto, sino que por naturaleza, cada uno de nosotros, los que estamos acá, estamos acostumbrados a compararnos con el resto y creernos que somos buenos.
¿ya? Y le decimos a nuestros amigos, yo soy esto, yo hago esto, y un sinfín de cosas que seguramente nosotros hacemos, pero que delante de Dios no nos van a servir. ¿Saben por qué? Lo vamos a descubrir. ¿Cuál fue el error fundamental del fariseo? Primero, se comparó con los otros hombres. Dice, Señor, yo no soy como los otros hombres. Ese es un error. ¿Por qué? Porque cada vez que usted se compare con otra persona, siempre se va a ver bien. No creo que yo me vaya a comparar para sentirme mal. Al contrario, siempre me voy a fijar en la yayita del otro, en el error del otro. El otro es adúltero, el otro es un ladrón, el otro de aquí y lo otro. Pero yo no, yo soy una persona limpia, honesta, soy solidaria, doy plata en la Teletón cuando llega el momento, regalo en Navidad a los niños, qué sé yo, doy dulces en Halloween y un montón de cosas, ¿ya? Soy el vecino ideal, nadie tiene problema conmigo. Es decir, todo el mundo debería amarme. ¿Por qué? Porque soy una persona intachable, ¿ya? Entonces, cada vez que yo me comparo con esas personas, evidentemente no me voy a sentir culpable de nada, ¿ya? Entonces, el publicano incluso se compara con el fariseo. Pucha, este publicano que es el oficio más ignominioso, vergonzoso y terrible que un judío podía tener en ese momento. Al lado de las prostitutas estaban los publicanos, en el rango de las profesiones más, digamos, vergonzosas. ¿Por qué? Porque era un traidor de la patria que cobraba a sus compatriotas plata para el imperio invasor. Así que no podía ser peor la posición que tenía ese publicano. Pero este fariseo dijo, yo no soy como ese publicano. Entonces el error fundamental de él fue haberse comparado con los otros hombres y el publicano, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el publicano? ¿Qué ocurrió con el publicano? El publicano, ¿ya?, sabía que de acuerdo a la enseñanza de los fariseos, para él era imposible encontrar el perdón de Dios, porque no tenía, él legalmente hablando, era culpable y religiosamente no era responsable en ningún sentido. ¿Por qué? Porque los fariseos, como les dije, hermanos, ya no cumplía con esos dos elementos. Entonces, delante de ese Dios, ¿cómo iba a poder encontrar perdón? Y les voy a dar un pequeño detalle. ¿Por qué el fariseo, el publicano, pensaba que no podía encontrar perdón ante de Dios? ¿Ya? Por la siguiente razón. Los fariseos habían enseñado que si usted busca el perdón de Dios, tenía que restituir todas las cosas que había robado. Y para el publicano hacerlo era una tarea casi imposible de una forma monetaria. Imposible hacerlo. Jamás usted va a poder restituir todo lo que ha robado durante toda la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que ya murieron de las personas que usted ya le robó. ¿Cómo puede devolverle eso? Entonces legalmente era imposible para estar limpio y poder encontrarse con Dios. Pero algo ocurre acá. El fariseo dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él, encontrándose ya casi con la imposibilidad de poder agradar a Dios y no a poder apelar a sus propios méritos delante de Dios, la única salida que tenía era la misericordia de Dios. ¿Saben lo que hizo el fariseo, el publicano? Primero, no se comparó al fariseo. No se comparó ni a otros publicanos que eran peor que él. Él se comparó ante Dios. Cuando dijo, Señor Dios, sé propicio a mí, pecador, hizo dos cosas. Sus ojos no estaban puestas delante de los hombres o sobre los hombres. Estaban puestas sobre Dios. Porque delante de Dios reconoció la santidad de Dios y se vio pecador. Y delante de Dios reconoció la justicia de Dios, que es perfecta e infinita, y se encontró también condenado. Por eso apeló a la misericordia, a que Dios sea propicio. La palabra propicio significa que se incline en favor de él.
sabiendo que delante de él tenía un Dios perfectamente santo y justo infinitamente. Solo puede el hombre, hermanos y amigos que están aquí escuchándome, apelar a la misericordia de Dios cuando tú te comparas delante de Dios. No hay otra forma. Todos tus méritos y tus desméritos, ya las cosas malas que has hecho, es imposible que tú puedas agradar a Dios y encontrar el perdón. Por eso el perdón se le ofreció a este publicano como un don gratuito. Jesús dijo, ¿quién fue justificado? No el fariseo que se enalteció, sino el publicano que se humilló. Él salió con el perdón gratuito, el regalo del perdón de Dios. Por eso yo al principio te decía que buscaba yo al Señor basado en los méritos y la vida intachable que había tenido. Pero cuando me encontré con Dios, o Dios vino a mi vida, me hizo ver la profundidad de mi pecado, de tal manera que me quebrantó. Y no pude hacer otra cosa que implorar la misericordia de Dios. Nosotros en este momento también debemos hacer lo mismo. No compararnos con el resto, sino ver a Dios, conocer a Dios. Y cuando tú conozcas a Dios, quién es Él realmente, no te va a quedar otra cosa que implorar la misericordia de Dios. Porque te vas a ver ante la santidad y vas a ver tu pecado. Vas a ver la justicia de Dios y te vas a ver condenado, porque la justicia condena. La única salida, estás como la espada de la pared. La espada es la palabra de Dios que te dice que estás condenado. La santidad de Dios es su infinita impecabilidad. Dios no tiene pecado y no tiene comunión con el pecado. ¿Cómo tú te sientes hoy delante de Dios? ¿Te sientes indiferente? Entonces todavía algo del fariseo está en tu corazón. Y yo te invito en este momento a que el publicano sea el que esté en tu corazón. Que seas en este momento alguien que sienta y perciba la santidad infinita de Dios y su justicia. Y te veas también delante de Dios perdido. Pero la oportunidad maravillosa que tienes es que ya no tienes que cometer el error del fariseo, sino que ahora, sabiendo la verdad, puedas venir a Dios a buscar, no basado en tu mérito personal, sino basado ahora en la misericordia de Dios para ti. Y esa misericordia la encuentras en Jesucristo. Te invito a hacer una oración de entrega al Señor, de encontrarte con Cristo y suplicar su perdón para que salgas de este lugar perdonado y con una nueva vida. Oremos. Señor mi Dios, en esta maravillosa noche, te damos gracias, Señor, porque delante de Dios nos reconocemos, Señor, pecadores. Nos reconocemos pecadores no porque seamos mejor que el resto o peor que otras personas. Nos reconocemos pecadores porque sabemos que tú, Señor, eres santo. Y tu palabra dice que tú habitas en la santidad absoluta, donde los querubines tapan, Señor, sus ojos con sus alas y proclaman, Señor, al unísono: santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria, y podemos decir también del universo completo, Señor. Pero tú, Dios, te inclinas ante aquellas personas que son humildes, que se humillan y que reconocen su bajeza, reconocen su pecado, para buscar de ti el auxilio y el perdón. Dice tu palabra que tú no rechazas el corazón quebrantado y humillado de corazón. Te pido, Señor, que el día de hoy todos seamos como aquel publicano que, viéndose en la espada de la pared, que sabiendo que no cumplió con la ley, que no cumplió ni siquiera con sus propios valores, pero que ahora, Señor, puede encontrar en ti, Señor, el perdón gratuito que viene de ti. Tú estás, Señor, ávido, lleno de amor para perdonarnos, para inclinarte a favor de nosotros. Perdónanos, Señor, sálvanos de tal manera, Señor, que no haya en nosotros confianza en los méritos personales, sino que podamos nosotros descansar en tu entera misericordia. Señor, toca los corazones de las personas que han llegado el día de hoy, para que puedan reconocer esta verdad y ya no sea una palabra que escuchen,
sino una verdad que se les revele en sus corazones, para que puedan tomar a Cristo y salir con Él en esta noche, en sus vidas, en sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.